Aquí en BTV Noticias vamos a recibir a Gabriel Pereira, Raúl Ponce León. ¿Cómo le va? ¿Cómo? La risa. ¿De qué se ríe? Esto debería ser un espacio divertido, semanal, ¿no? semanal, fuera del noticiero para estar más protegidos y, ¿Protegido de quién? y con una, De los disparates. un show de humor, una cosa así, ¿viste? Está bien. Un show De ironía. Está bien, está bien. 7 meses el gobierno de Yamandú. Sí, señor. Un presidente que... ¿Un gobierno siete vecinos, sí? No. Yo creo que aquí hay cambios en esos 7 meses, pero un presidente que empezó en términos futbolísticos sin encontrarle la posición en la cancha, ¿no? Los primeros meses, si bien no le ayudaron nada, porque una cantidad de eventos, lo de Cairo, lo de Arim, lo del puerto con la renuncia porque había nombrado a su marido, toda la polémica que se generó en torno a la decisión de comprar el campo con la colonización, que Orsi me parece que tuvo poco que ver, sino que fue una herencia de Mujica, lo dejaron incómodo, sí, claro. Está diciendo, porque tengo notado acá, que no me acuerdo si lo hice en la mía o dónde, cómo Orsi se dedicó buena parte de su tiempo a impedir cosas o a contrarrestar cosas más que hacer, ¿no? La compra de terreno de colonización, él fue el primero que salió a decir si las cosas no están bien, después caminó por el otro lado. Pero él fue sacó el al primero que presidente. cuestionó. Exacto. Sacó al presidente. Competir por los derechos del fútbol. Les paró la mano y dijo, esto es un asunto entre privados. Negro calificó el operativo clásico como excelente. Orsi salió a decir que no fue efectivo. Problemas con Saavedra en el Iriza. Sí, señor. Peló al vicepresidente. Demoró un poquito, pero lo ejecutó. Que era de la línea duda del MPP. Cuando salieron a defender a Cairo, él dijo, presentó una renuncia a tema resuelto. Discrepó con Mujica en sus últimas declaraciones sobre el PIT-CNT, que tuvo una visión crítica a Mujica, y él salió a contrarrestarlo. Y Orsi corrigió a Cayani sobre las luces anaranjadas de la economía, que también lo hizo Odone. Y la marcha atrás en la reestructuración de ACE, que la pidió el presidente. O sea, y todo el tema de conflicto. Pidió muchas cosas. Estos últimos días, el conflicto del puerto los articuló por lo menos por 10 días y el conflicto con Conaprole. En eso ha tenido un oído amplio. No es menor porque si hay algo que a veces se le cuestiona es no ser un líder, ¿no? Y además en un movimiento, porque el MPP no es un partido, es un movimiento que es una herramienta muy útil para captar votos, porque vas desde una izquierda hasta el centro, ¿no? Pero luego para gobernar, cuando empiezan los perfiles, si te falta un Mujica puede ser complicado. Ni que hablar. Entonces, estas acciones de Orsi, por lo menos lo encaminan, no digo que por esto vaya o deje de ser un líder, sino que ha demostrado que cuando tiene que imponerse se impuso. Pero se ha ido consolidando. Yo creo que los primeros meses fueron de duda, no se encontraba demasiado cómodo con la camiseta de presidente. Y después se fue afianzando. Y yo comparto lo que tú decís, incluso en un tema tan complicado como es el conflicto en la Franja de Gaza, él no se dejó arrastrar por la presión mayoritaria de los Frente Amplistas y el PIT-CNT de que era un genocidio. Y él fue a la ONU y fue muy cuidadoso. Habló sí de un exterminio, pero el término genocidio nunca lo usó. Se le cuestiona que en sus declaraciones no es contundente, ¿no? Por un lado... ¿Con respecto a qué? ¿En general? En general. Ajá. ¿Qué nos gusta? ¿Nos gustan los discursos lindos? La gente que habla bien. Sí, o los autoritarios. Pero además, digamos, no tiene por qué el presidente ser un gran discurso. ¿Te puedo hacer un orador? Sí. Orador, muy bien. ¿Te puedo hacer una cita? Hace algunas semanas el expresidente Sanguinetti dijo, lo que hoy puedo decir es que Orsi es un buen presidente. Es un presidente de concordia, es un presidente de diálogo y ejerce hoy una función de ser factor de equilibrio y no de problema. Si el gobierno resulta bien o no, lo veremos en el futuro, dijo en declaraciones. ¿No? Dijo, es mi amigo. Lo dijo saliendo de una actividad hace un par de semanas. ¿No lo habías escuchado? No lo había escuchado. Y tenés que ver ADN. Ahí te enterás de todo. Hay que sumar a todo esto que están diciendo que Orsi, bajo un liderazgo que es diferente a lo que tuvimos antes. A los presidentes. Muy diferente. Total. ¿No? Un liderazgo, ni que hablar Sanguinetti de su oratoria, yo creo casi inigualable. Un Lacalle Pou que empezó pandemia mediante, muy activo. Presidencialistas, todos. Muy presidencialista. Sí, todos. Un Mujica que... Quizá fue el menos, pero su impronta lo precedía. Era que te da un título, toda la semana tenías un título, una noticia. Yo creo que Orsi lo que sí me parece que ha demostrado es un liderazgo diferente al cual todos nos tenemos que acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar. Los periodistas para evaluar, se tiene que acostumbrar el sistema político,
se tiene que acostumbrar los sindicatos, los empresarios se tiene que acostumbrar a la opinión pública. Sí, sí. Es un tipo de liderazgo diferente. Hasta ahora, yo no vi que le quedaran muchas cosas en el tintero y que no consiguiera lo que en su momento quiso. Es interesante lo que decís. Muy parecido a lo que hizo la Intendencia de Canelones, que cada vez que necesitó aprobar algo, lo consiguió. Bueno, sí, en este esquema de complicadas mayorías legislativas, con un sistema político encrespado, yo creo que es mucho mejor este tipo de liderazgo. Un liderazgo de perfil bajo, un liderazgo que baje la pelota, que no escale en la confrontación. Y lo otro, que ya te doy, Raúl, Sí, sí. Lo otro, a los gobiernos, el grueso de la opinión pública que define las elecciones, porque hay un 70% que ya sabemos quién va a votar dentro de 5 años, Mitad y sea mitad. como sea el Sí, gobierno, señor. bueno o malo, va a votar a la oposición o al Frente Amplio. Se lo juzga por el último año, los últimos 6 meses. Estos primeros meses rápidamente quedan en el olvido de la opinión pública. Por lo cual, todas esas frases tan agoreras acerca del liderazgo de Orsi, yo tengo yo creo que ha bastante ido, más reparos en eso. creo que se ha ido consolidando. Otro ejemplo fue el atentado a la fiscal de corte Mónica Ferrero. Él salió muy firme, ¿no?, a convocar a todo el sistema político, a lograr el apoyo para consolidar determinados caminos a seguir, y él propuso al sistema político, al parlamentario, aprobar la ley integral del lavado de activos. Y en principio viste que la oposición estaba media remisa a avanzar a los tiempos del Frente Amplio, y lo lograron. En 15 días aprobaron el proyecto en el Senado. Caja de profesionales, Bueno, parecía que no. Consiguió las mayorías. No son pocos, A mí, los la verdad, acuerdos que ha... El digamos, diálogo social. Sí. Le habían dicho que no, llamó a los partidos políticos y dijo, bueno, vamos primero por el diálogo social y después nos juntamos con los partidos Si vos me políticos. preguntás hoy qué es lo que más me preocupa como uruguayo, no lo enfoco en Orsi, lo enfoco en el gobierno. Lo que se debatió en esta campaña electoral y las promesas que hubo sobre la primera infancia, ¿no? Y es verdad, porque todo el mundo no hay más que reconocérselo, porque los números así lo indican, el 40% de lo que se incrementó el presupuesto fue a primera infancia. Y eso es una prioridad. eso seguro, eso es la base. Raúl, Bueno, todavía no terminó la negociación. está pidiendo, no le dieron un peso a la educación, no le dieron un peso a la fiscalía, o sea, hay un montón de gente pidiendo. Y ya le dieron el 40% a la primera infancia. Es una prioridad y sí. Ahora, es el 40% de 3 pesos. Esa es la prioridad. No, eso es en el aumento, pero tiene todavía una carga presupuestal del presupuesto anterior. El otro día Gabriel. decía Gustavo de Arma, decía que el PANES creo que fue que para Seguridad Social durante el gobierno de Vázquez fue un punto del PBI y esto es 0,4. Raúl, la prioridad no solamente bueno, tiene está que bien, ver está bien. con el porcentaje de lo que vos aumentás, sino también con la cantidad de lo que vos aumentás. Porque yo ¿sabés qué? Te doy el 90%. ¿De cuánto? De 10 pesos te doy el 40%. Sí, no, sí. si es una prioridad. Pero digo, de 10 pesos. está bien, yo te entiendo, Digamos, pero todavía... yo entiendo, mirá, el otro día Lula en un discurso de Naciones Unidas decía, en Nueva York, no Naciones Unidas, decía hay gobiernos de izquierda que ganan con un discurso de izquierda y luego a la hora de gobernar gobiernan para el mercado. Pero parecen los rebeldes frente amplistas, decían lo mismo. ¿Y sabés lo que dijo? Y cuando alguien protesta por eso, ¿sabés lo que le decimos? Dice Lula, radicales. Bueno, pero hay que definir qué es el votante de izquierda, cuál es el perfil, si es tan radical para ubicarse en ese lado o va más al centro, ¿no? El Frente Amplio siempre se definió Seguro que Orsi, pluralista, seguro que ¿no? O'Donnell policlasista, ¿no? está haciendo lo que tiene que hacer en función de los números Como que ministro, tiene. sí. Sí, pero la situación de la primera infancia y de la educación exigen hacer un poco más. Porque venimos muy atrás. Lo que se le puede... Perdóname. Sí. Y cuando O'Donnell mismo y otros integrantes del gobierno dicen la única manera de crecer es aumentar nuestra Capacitando a la productividad. gente. ¿No? ¿Y con qué vas a aumentar la productividad si la educación se te cae a pedazos? ¿Sabes lo que pasa, Gaby y Raúl? Yo creo que lo que se le puede criticar al gobierno, pero yo iría un pasito más allá y se lo criticaría al Estado, es que ya hace por lo menos 15 años, quizás un poco más, tendría que hacer bien la cuenta, que tenemos gobiernos que les cuesta arriesgar. Total. Les cuesta arriesgar, Total. les cuesta ser revolucionarios, pero no ser revolucionarios en el Total. sentido de hacer Total. saltar las tapas.
revolucionarios en el sentido de hacer acciones que prioricen de verdad a la gente y que caen bien la dinámica de un Estado que viene de hace décadas y viene funcionando de hace décadas y nadie logra Nico, cortar esa inercia. y si vos tenés la misma ¿Pero qué plata, implica? si vos tenés la misma plata, tendrás que pelearte con algunos, porque si no hay bueno. para todos, para que alguien gane, alguien tendrá que Tiene que perder. perder, Pero acá claro. no nos queremos pelear con Sueño nadie. con un gobierno que diga, "Che, ya no podemos gastar tanto en la administración central y tenemos que apostar bueno, a la está innovación. bien, pero no que no aumentar podemos el gasto. discutir sobre si entran 2.000 policías y discutamos sobre si se necesitan 1.500, 1.000 o con drones se soluciona la situación de seguridad. Tenemos por per cápita la mayor cantidad de policías de todo el continente. Y escuchás en el Parlamento y se seguimos discute. poniendo policías. No, porque el Frente Amplio prometió 2.000 policías y no va a cumplir. 500 y y yo qué 500. sé si ¿Cuál necesitan es 2.000 la policías. ¿Cuál es 800? la teoría sobre seguridad pública que dice que más policías es mejor, No más tenemos un seguridad? gobierno, y no lo fue el gobierno de la calle Pou tampoco, y no lo fue el gobierno El segundo Uruguay. gobierno de Tabaré Vázquez. El gobierno de José Mujica tuvo algunas iniciativas parlamentarias, pero yo diría que salvo el Está primer bien, gobierno de pero- Tabaré Vázquez, El Uruguay es chiquito, no es Brasil, no es Lula, no es la potencia mundial que es Brasil y tiene poder de decisión y poder de endeudarse y poder digamos, de decir cosas. El Uruguay depende mucho para cumplir con el presupuesto del endeudamiento público. No coincido. Cuando quisieron instalar la 4.500 planta- Pero también millones. puede ser mirado como algo positivo, que somos pocos, ¿no? No, por supuesto, pero... cuando sí. quisieron instalar la planta de UPM en el centro del país, gastaron 1.200 millones de dólares en un ferrocarril central entre Durazno Y bueno, Montevideo. hiciste el balance de esa inversión, porque el tema No. es hacer un balance de inversión entre cuánto puse y cuánto está ingresando, cuánto va a ingresar. ¿Y cómo me dice la educación? ¿Y cómo me dice la primera infancia? Si lo vas a medir dentro de 20 años. Ah, bueno, sí. ¿Cómo me dice ese balance? Hay que convocar a la academia y tiene métodos para evaluarlo. Yo no los tengo. No podemos evaluar hacia adelante, pero podemos evaluar hacia atrás. ¿Qué pasó con la primera infancia de hace 20 años? Con la de hace 10, con la educación de hace 20 años, con la educación de hace 10. Venimos macaneándola. hace Foro 30 años. de ACDE, de uno de los temas de ayer, educación. Habló de ese tema, uno de los que habló, Renato Parti, decía, el 30% de los estudiantes evaluados por PISA no llega a competencias mínimas de escritura y matemáticas. El 30% ya está fuera de competencias. Yo pensé que era más, ¿eh? Ahí en 30%. educación, ahí en De los educación. formales, de los que están dentro del sistema educativo, En que hay educación, mucho más afuera. Hay ¿no? un think tank que se llama Ágora, encabezado por Gabriel Odone. O sea, Sí. llegaron a un acuerdo de 9 puntos educativos. Sí. 9 cosas que el país tenía que hacer a nivel educativo. La realidad, van casi 7 meses de gobierno. Se conoce el mensaje de presupuesto de esos 9 puntos. Prácticamente no hay ninguno que esté para ejecutarse. Y así podríamos seguir. Somos un país que les cuesta a los gobiernos arriesgar, ¿Cuál es pelearse quizás con alguien, lo que podés pelearse distinguir? con una Estoy de estructura? acuerdo. ¿Qué es lo que podés distinguir en educación? Bueno, que logró, sobre todo Cayani, el presidente de la ANEP y algunas autoridades, de que no desandaran esa transformación educativa iniciada en la administración anterior, que no viniera, digamos, la refundación. Pero me Eso decías- lo fueron me decías llevando, fuera, me ¿no? decías fuera de cámara que es el gobierno que menos dinero le dio a la educación. Bueno, aparentemente sí, los presupuestos se mantienen así en relación a la educación. Este gobierno Frente Amplista sería el que menos aportó a la educación en relación al PIB. Porque estamos mejor. En quizá. relación al PIB. En relación al PIB. A mí lo que me Todos dijeron los- sobre eso, yo estuve averiguando, y lo que me dijeron sobre eso es que el gobierno había focalizado mucho en el tema becas. Ujú. Y que todos los incrementos van dirigidos a becas para que los jóvenes de menos recursos tuvieran un acompañamiento económico más importante al momento de la trayectoria educativa. Y no tanto en obras de nuevo liceo, más, porque tampoco se sabe, o hay mucha conciencia de si vamos a necesitar mucha más infraestructura, porque claramente, demográficamente, cada vez hay menos niños Exacto. jóvenes. Eso, el presupuesto va aumentando naturalmente porque los Claro, porque se baja la reduce el demografía. universo. Ahora, hay Al algunas, revés de las cárceles, ¿no? sí, hay algunas cosas que no necesitan dinero, como por ejemplo respondernos la pregunta de para qué estamos educando. No, obvio. ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué modelo de país estamos educando? Eso no necesita dinero, eso Sí, necesita sí. foco. No se ha, en este gobierno que tanto habló de la educación y la prioridad, no se ha puesto énfasis ni en los aprendizajes ni en los contenidos. Y bueno. Y ese es el debe, y eso es la base para formar las nuevas generaciones. No, pero hay que crecer, tenemos que crecer. ¿Y cómo Bueno, vamos a crecer? Cada uno defiende, ¿no? Su juego. Odone va a defender el equilibrio fiscal,
y la educación va a tratar de buscar los mejores recursos, pero para asignarlos adecuadamente, no para seguir haciendo nuevos liceos o nuevos instrumentos. No, el tema no, es el contenido. no pasa, ¿Para qué estás educando? ¿Cómo educas? No pasa por la plata en el caso de la educación, necesariamente. También pasa por la plata, pero no necesariamente pasa por la plata. Hay cosas que no, como digo, no requieren dinero. Los contenidos, ¿para qué educamos? No, claro. Vos sabés que me llama... ¿Pero has visto esa discusión? ¿La has visto ahora? Artificial acá, ¿no? Sí. No veo a nadie, ni al PIT-CNT, ni a las cámaras empresariales, ni al sistema educativo. Una cosa que nos va a impactar y va a impactar severamente en el mercado de trabajo. No hay nadie hablando de el conflicto en el puerto, lo que dijo Bandini. Ay, sí, no quizás con la profundidad o con el... Bueno, está bien, pero debería estar en los primeros puntos de importancia del país porque es lo que... Si les pregunto si el gobierno tiene rumbo, ¿qué dicen? Qué buena pregunta, Mario. Qué buena pregunta, Mario. Yo no te lo puedo responder, claro. Yo tampoco. Yo supongo que sí, que habrá una estrategia articulada, sobre todo a nivel de presidencia, ¿no? De Orsi, con sus más cercanos, deben tener sus puntos prioritarios donde ir transitando. Y me parece que la prioridad era, primero, salvar la caja profesional, como tú lo nombraste, sacarse un problema encima. Lo otro, sacar la rendición de cuentas 2024, que se le permitiera pagar las deudas anteriores del Ferrocarril Central que tú hablabas, a largo plazo, aumentar el endeudamiento. Y ahora el presupuesto. A largo plazo son temas coyunturales, Raúl. Si lo pedís a largo plazo... No, el presupuesto son 5 años. No, por supuesto, pero me refiero a que tener foco es cómo hacemos para que este país crezca. ¿Cómo hacemos para que la economía crezca y crezcan los salarios y crezcan la posibilidad de repartir dinero por parte de los organismos de Estado? ¿Cómo hacemos para que este país crezca si no es con su gente? No, está bien, pero para eso lográs, tenés que generar un ambiente que convoque al capital a la inversión, ¿no? O invierte el Estado, se propone... El capital viene y tiene que traer trabajadores de afuera porque los que están acá no están preparados, Raúl. O sea, si no mejoramos el capital humano, nunca vamos a crecer. ¿Y cómo vamos a mejorar el capital humano cuando en las clases más pobres el 70% deserta, en la media el 50% deserta, el 40% no entiende un texto simple? Los docentes, en las pruebas que se hacen a los docentes, un altísimo porcentaje no es capaz de interpretar un texto. ¿Cómo vamos a crecer? Yo no entiendo cuando vos te dicen, no, necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos? Y nadie te da una respuesta concreta de cómo crecemos. Trayendo inversión extranjera. Odone tiene su argumentación de cómo atraer la inversión, generando un ambiente, facilitando los trámites, ventanilla única. Sí, pero no vamos a hacer Singapur, ¿viste? No, obviamente. Pero así como se logró la inversión en planta de celulosa, que lo han marcado y lo han puesto como uno de los principales productores del mundo y demás, eso no te salva a largo plazo. No, pero te ayuda, no hay duda que te ayuda proyectos. No, claro, como por supuesto. Yo no digo que esa sea la salvación, ni que hablar. Lo que digo es que este país, además de crecer económicamente, tiene que también crecer en otros aspectos. ¿Por qué América Latina es el continente más desigual del mundo y por tanto es el continente más violento del mundo? Otros fenómenos de la sociedad que no tienen que ver con la economía y con el crecimiento, como es la violencia, como son otros tantos, tienen que ver también con la integración de esos sectores a través de la educación. De verdad que es un hermoso tema para profundizar en algún momento. No somos el más desigual del mundo, el continente más desigual del mundo, África es más desigual. No. Bueno, está bien, porque son menos los que tienen más y son mucho más los que tienen menos. El más desigual y el más violento es América Latina. Claro, bueno, a eso iba. Como América Latina, con un nivel de inclusión mayor que el de África, porque la pobreza es verdad que es menor en cantidad en América Latina y más extendida en África y mucho más concentrado el poder económico y político, África está lejos de ser un continente violento como es América Latina. Algo ahí habrá que... ¿Y por qué Uruguay con el nivel de PBI que tiene, el PBI per cápita, los educativos, por qué somos un país tan violento, también es un tema para profundizar. Gabriel, tú decías, ¿cómo crecemos? Bueno, la apuesta al riego que este gobierno volvió a retomar, ¿no? Con una estrategia de largo plazo, de duplicar las hectáreas bajo riego, con un aumento en la productividad del sector agropecuario y la reactivación, de toda la cadena. Esa visión tan de que los commodities o que el Uruguay sea primarizado relativo porque hay todo un agregado de valor, de servicios. Cuando los chinos empiezan a comer carne vegetal, ¿sabes cómo lo vamos a comer? Bueno, ya veremos. Bueno, ¿qué querés también? Pegate un tiro, si ves tan negativo el panorama está bien, futuro. tenemos el buey y el caballo
del y escudo. y la justicia y la balanza. Sí. Si te pregunto en qué lugar vas, Balanza, cerro, caballo, güey. muy bien, los animales abajo. Raúl, Gaby. Nos muchas quedó gracias. política exterior, nos quedaron política de seguridad, nos quedaron políticas sociales un poco más allá de la educación y la primera infancia, ¿no? Pero queda para la próxima. Nos quedó el mundo. Bueno, pero Fue una linda tertulia igual. ¿hay rumbo o no hay rumbo? ¿Tiene rumbo este gobierno? Depende de lo que significa rumbo. No, ninguno de los dos me respondió, no se la jugaron. No, yo no tengo respuesta, la verdad que. Yo no tengo rumbo. De eso Se le voy a puedo- pedir al país. Pausa y seguimos con más Hombrete de Noticias.